Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este pasaje está localizado en el libro Primera de Juan, en su capítulo 1, sus versículos del 5 al 10. La revelación del Eterno nos dice que en Dios no existe la oscuridad. Él es la luz que nos brinda la verdad y la cual nos traslada de las tinieblas en la cual navega nuestra vida a una resplandeciente luz que nos llega por la sangre de su Hijo Jesucristo para ser limpiados de todos nuestros pecados. Pero la pregunta sería la siguiente: ¿cuál es la manera que podemos ser perdonados? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener la comunión con el único Dios fiel y justo? Hoy, su palabra nos llevará a la respuesta correcta, lo que nos afirmará en la vida de Dios. Buenos días a la amada familia del Padre Celestial en este domingo 27 de junio del año 2025. Hoy terminaremos la segunda parte del mensaje Convencimiento y Acusación. Confiados en nuestro Señor Todopoderoso de que su Santo Espíritu nos guíe para poder ser mensajeros de su verdad. Antes, oremos al Padre Eterno. Invocamos en este día, Señor, tu santo y maravilloso nombre. Alabado y glorificado sea en nuestra mente y nuestro corazón. Que nuestros pensamientos y acciones sean testigos de tu inmensa bondad, amor y compasión. Que por medio de este mensaje seamos convencidos de que tu luz nos llevará al lugar seguro, del cual nada ni nadie podrá separarnos. Al Eterno sea la gloria por toda la eternidad. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. No creo equivocarme al decir que toda oración debe tener un componente, y este es clamar para recibir perdón por nuestras faltas, ya sean por obra u omisión. Nuestros días marcados por las imperfecciones deben ser los motivos principales para todas las oraciones. Nuestra alma debería sentirse aliviada al descansar en las promesas de vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, la certeza y la convicción de sentirnos perdonados debería ser parte de que su fidelidad es inmutable. Sin embargo, la realidad es que en una gran parte de los casos esto no resulta ser así. La comunidad cristiana, a pesar de orar y establecer que por la muerte y resurrección de Jesús han restablecido la comunión con Dios, en el corazón y en la mente de muchos permanece un sentimiento de culpabilidad de pecado, por lo cual entienden que no recibirán, aun confesando sus fallas, el perdón de parte del Eterno. Muchos cristianos quebrantan la ley de Dios y de esa manera vuelven a la impureza del pasado, demostrando la fragilidad de los seres humanos. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra que la impureza, tanto del no creyente como del creyente, pueden ser restituidos a la imagen del Creador con una pureza extraordinaria. María Magdalena, de llevar una vida prostituida, resultó ser restaurada para pasar a ser la primera persona en ver al Jesús resucitado. Por otro lado, aquel que lo negó en 3 ocasiones y que fue compañero de Jesús durante 3 años, afirmando que ésta era el Hijo de Dios,
resultó tener una gloria mayor que la anterior, siendo purificado de manera maravillosa. A diferencia de Dios y su Hijo, los seres humanos no tenemos la facultad de redimir a los seres humanos. En nuestro libre albedrío, la bondad y la compasión desaparece y en muchas ocasiones mostramos actitudes negativas de exhibir las transgresiones de los otros. La Biblia nos presenta a los fariseos exhibiendo por todo el pueblo a la mujer en adulterio, humillando lo poco que quedaba de su carácter moral. A la vez nos muestra la manera de cómo la culpa del pecado puede destruir a las personas, aun éstas declaren su arrepentimiento y testifiquen del mismo. Me gustaría leer del libro de Mateo, en su capítulo 27, los versículos 3 al 5. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En otras palabras, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero la culpabilidad del mismo puede hacernos sentir que no hemos sido perdonados por Dios, lo que nos puede llevar a tomar decisiones terribles con desastrosas consecuencias. Todos los compañeros de Jesús habían sido testigos de su poder, declarando sanidad y perdón de los pecados. Judas, Pedro, Juan fueron presenciales de estos. María Magdalena sintió el peso de su poder al ser restaurada de una vida de impureza a una vida de pureza espiritual maravillosa. Todos tenían en común 3 cosas. Vivían en la oscuridad, conocieron la luz y tenían comunión con Dios por medio de Jesús. Pero uno de ellos decidió volver a las tinieblas, entregándose a su propia mentira. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? La respuesta está en el libro de Lucas, en su capítulo 22, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y entró Satanás en Judas. Es de esta manera como comienza la acusación del pecado sobre la vida de los seres humanos. Si usted deja entrar las tinieblas, esta podría ocupar el lugar que debería llenar el Espíritu Santo de Dios, el cual produce convencimiento en vez de la acusación. En otras palabras, el pecado te convence o te acusa. Te llevará a la liberación o a la destrucción. El pecado te hará quedar en la oscuridad o te guiará a la luz. No existe término medio, o es Satanás o es Dios. La buena noticia es que el apóstol Pablo nos afirma con una pregunta en su libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, lo siguiente, y quiero que escuche atentamente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Su respuesta es maravillosa. Nadie, debido a que Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Nadie. Ya Cristo murió por cada uno de ustedes. Termino la segunda parte final llamada convencimiento y acusación con lo siguiente. La respuesta final al mensaje de hoy está localizada en los versículos 8 y 9 del libro Primera de Juan. Veamos el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, encontramos personas que cometen transgresiones, lo que significa que incurren en pecado delante de los ojos de Dios. Pero a la vez, estas personas se niegan o tratan de excusar sus faltas. A estas personas, el versículo nos dice que se están engañando a sí mismos. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos,
en su capítulo 3 y sus versículos 23 y 24 lo siguiente: por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie, absolutamente nadie, está exento de pecar. Nuestra pureza necesita de redención, pero no la redención de un sacerdote o la redención de un pastor. Esta resultó ser una redención derivada de la muerte en la cruz y la sangre derramada por el Cristo. Este versículo 8 supone que no aplica a un verdadero discípulo real de Cristo, pues si nos excusamos o negamos nuestras faltas, declaramos que Dios es un mentiroso. Un cristiano siempre clamará por el perdón de sus pecados sin excusa y sin evasiones. El versículo 9 nos afirma lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, el problema no resulta ser el pecado en sí mismo, pues usted lo confiesa, se humilla ante el Señor y Él lo perdonará. El problema resulta ser que la culpa del pecado se queda rondando dentro de nuestro corazón debido a una sola cosa: no confiamos en la palabra de Dios y depositamos nuestra fe en nuestras propias experiencias y en nuestra propia palabra, la cual tratará de persuadir nuestra conciencia de no entregarnos totalmente al Hijo de Dios, o nos lleva a desafiar su plan de salvación. En el momento en que el cual usted se niega a perdonarse a sí mismo, estará negando su confianza en el Eterno y por lo tanto declarando que sus sentimientos son más importantes que toda la voluntad y la verdad y los propósitos de Jehová para nuestra vida. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Eterno y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes en esta maravillosa mañana y por el resto de sus vidas. Y la Iglesia del Señor dice: amén, amén, amén. Circunstancias y lo que